la imponencia de nuestros bosques y la esperanza de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, amigos de 92.3 Extra FM. Comenzamos En Contexto. Luis Diego Castro, Rita Valverde en este momento, desde nuestra cabina ubicada en Llorente de Tibás. Nos pueden, además de sintonizar a través de la radio, por medio de nuestro sitio web, extraradiocr.com, extraradiocr.com. Y también en este momento y por una temporada que estamos a través de la señal abierta de televisión en el canal 42 en Extra TV. Hoy con una gran cantidad de temas, hoy un día importante, el Día Mundial de la Salud Mental, el día después de la tormenta o el día después del huracán en los Estados Unidos y como siempre recordándoles marcar desde ya el 7003-1234, 7003-1234 para sus opiniones, sus comentarios y sus preguntas. Rita Valverde, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos, saludos, espero que estén ustedes muy bien, estén pasando una bonita mañana de jueves 10 de octubre. Hoy, como decía Luis Diego, tenemos bastante información, lo que está pasando acá, tanto en el marco del Día Mundial de la Salud como en otras informaciones del ámbito político también, lo que pasa en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Vamos a discutir y vamos a ampliar sobre todo esto que está sucediendo. Gracias por acompañarnos y saludos a todos a través de las distintas plataformas. Y a partir de este momento vamos a conocer... Vamos a hablar de el huracán Milton y vamos a hablar de las noticias que están sucediendo ahora. La verdad es una sola, pero se compone de muchas opiniones distintas. Y aunque no siempre vamos a estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio. Bueno, y luego ayer de tanta expectativa que hubo con este huracán Milton y el paso por la Florida, finalmente, bueno, se ha ido debilitando, pero aún es muy peligroso. Recurre este jueves Florida, dejando a más de 2.8 millones de hogares sin electricidad y provocando inundaciones. 2 semanas después del paso devastador del huracán Helene, el Centro Nacional de Huracanes informó hacia las 20 horas, hasta las 8:30 de la noche del miércoles, que Milton tocó tierra cerca de Siesta Key, en el condado de Sarasota. Durante la noche se registraron vientos extremos de hasta 165 kilómetros por hora, según datos del Centro Nacional de Huracanes, que alertó de riesgo de inundaciones. También este huracán se esperaba o se hablaba de categoría 5, pero fue degradado a categoría 3 y la potencia del huracán disminuyó incluso la mañana de este jueves y pasando a categoría 1. Estuvo acompañado, sí, de vientos bastante extremos, de fuertes lluvias y posterior, más bien antes de que el centro o el ojo del huracán tocara tierra, también vimos ayer videos e informaciones sobre tornados que se desencadenaron en las zonas bastante fuertes, bastante grandes, y creo que había mucha expectativa, ¿verdad?, por lo que iba a pasar allá en Florida con todas las evacuaciones, la gente que no había logrado salir a ese momento, todo lo que se dijo por parte de las autoridades del peligro que representaba quedarse en los hogares y más en esta zona donde era más vulnerable. Entiendo que ellos habían dividido por zonas para evacuación y habían también identificado cuáles eran más propensas al riesgo.
Sí, estos tornados suelen presentarse antes de que el huracán toque, digamos, el cuerpo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, toque tierra. Estos tornados empiezan a generarse y pues comienzan a provocar mucha destrucción, ¿verdad? Que es un fenómeno pues distinto del huracán. El huracán lo que tiene son ráfagas de viento un poco fuertes, y los tornados, aunque son un poco más pequeños y se trata de remolinos, pues en algunos casos también se les mide la intensidad, ¿verdad? Desde F1 hasta F5, y según la intensidad pueden llegar a causar muchísimos destrozos, incluso llegar a levantar no solo automóviles, sino incluso vehículos pesados. En los Estados Unidos, ¿verdad? Por el sistema de construcción, a veces las casas están construidas de una manera en que lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? En las noticias, donde los tornados arrancan prácticamente el techo completo, ¿verdad? O la estructura del techo completo. Y bueno, vienen acompañados también de mucha lluvia, y de alguna manera que es como una primera gran bofetada o bofetadas antes de que llegue incluso la parte más fuerte de vientos del huracán y de lluvias que trae el huracán, ¿verdad? Sí, hasta el momento se habla de 9 muertes que han sido confirmadas, dice 4 en el condado de San Luis y 3 en Volusia, 2 en Pinela, según las autoridades locales. Esperemos que tras esta degradación también que tuvo, pero al final de cuentas, les digo, categoría 3 sigue siendo de vientos muy fuertes, sí, de lluvias también que impactan bastante, todo lo que tiene que ver con las inundaciones. Entonces, el hecho de que se haya degradado a categoría 3, por supuesto que fue una buena noticia, pero aún así hay que resaltar que un huracán de categoría 3 sigue siendo bastante peligroso. Sí, los huracanes, recordemos que ellos se fortalecen cuando están en aguas abiertas, ¿verdad? Por las aguas cálidas. Los fortalecen conforme se van acercando a tierra y van tocando tierra, pues obviamente esto ralentiza la velocidad de los vientos, hace que pierdan intensidad. El huracán tocó tierra, si no me equivoco, como categoría 4, y luego conforme va avanzando, adentrándose tierra adentro, va perdiendo fuerza, y entiendo que ya al terminar de salir esta madrugada era categoría 1. Entonces probablemente en las próximas horas que vuelva al mar, vuelva a intensificarse, con la ventaja de que va a estar en mar abierto y pues bueno, ya no va a estar en tierra y no va a haber centros de población tan cercanos. Hay en este momento más de 3 millones de personas sin corriente eléctrica, y más de 135 personas, por lo menos 135 personas han sido rescatadas y llevadas a centros para proteger a las personas. Y bueno, se había dado la alerta a más o menos 10 millones de personas para que evacuaran. Se esperaba que evacuaran unas 5 o 6 millones de personas, y al final parece que el número rondó el 1.000.000 de personas que efectivamente evacuaron. Sí, también, bueno, estábamos viendo información de que alguna gente ya está buscando incluso regresar a las zonas, pero también creo que esto es un tema, ¿verdad?, allá para el tráfico, y las autoridades que también deben proveer todos los insumos que recolectaron para justamente atender a las personas que estén en este sitio más afectado. Entonces sí que estaremos muy atentos a todo lo que ocurra con la degradación del huracán Milton y las informaciones que vayamos viendo que provengan del sur de Estados Unidos. Sí, correcto. Así que seguiremos atentos. Y bueno, hoy es en el mundo el Día de la Salud Mental. Y la Organización Mundial de la Salud todos los años define un lema para el Día Mundial de la Salud. Y el de este año es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Bueno, qué importante, porque hace unos días lo hablábamos, ¿verdad? Lo importante que es tener conciencia de esa salud mental en nuestros espacios de trabajo, que no para menos es donde pasamos
la mayoría del tiempo, ¿verdad? Muchos, bueno, hay gente que teletrabaja, pero hay otros que todavía nos venimos presencialmente a las oficinas y creo que hasta ahora, ¿verdad? Hay una conciencia mayor de lo importante que es tener estos espacios libres de espacios que sean tóxicos, ¿verdad? Que hablamos de... Sí, pues esto, que sean sanos, justamente, emocionalmente y mentalmente para las personas que trabajan. En Costa Rica se percibe esta realidad en cuanto a incidencias relacionadas con la salud mental. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que va de 2024 se han otorgado 78.682 incapacidades debido a problemas de ansiedad o depresión. En promedio, cada incapacidad dura 8 días, lo que significa, oiga bien, un total de 670,000 días en que los ticos se han ausentado al trabajo producto de una crisis de esta naturaleza. Estamos hablando de trastornos de ansiedad y relacionados. Estamos hablando de números de lo que va del 2024, de 9 meses y un poquito del 2024, 78,000, casi 79,000 personas han sido incapacitadas, con un aproximado de 676 días laborales perdidos por incapacidad de ansiedad y relacionados. Esto lo pueden encontrar en la página 2 de Diario Extra versión impresa y también pueden encontrar la nota completa en diarioextra.com el día de hoy. Luis Diego, y a pesar de que estas cifras nos suenan bastante elevadas, aún los especialistas dicen que aún así persiste, o hay gente que trata de ocultar que tienen padecimientos de ansiedad, ya sea por no identificar la realidad o porque aún no están sensibilizados respecto al tema. Yo creo que esto nos posiciona el tema, porque aunque es más normal ahora hablarlo o decir, bueno, antes llegar a decir estoy pasando por un cuadro de ansiedad o estoy teniendo estos síntomas o me está pasando esto, creo que uno mismo lo minimizaba o muchas personas decían, no, pero es que por eso tengo que igualmente ir al trabajo, no es importante, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esto nos posiciona o nos hace ver que cada vez hay más conciencia de las personas que estos temas no son para menos. Sí, correcto, y son varias cosas las que pasan, ¿verdad? Primero, que muchas personas hacen exactamente eso que decís. No es para tanto, lo que estoy nervioso, estoy ansiosillo, es normal. Se me va a pasar. Se me va a pasar solo, etcétera. Eso es una. Otra, que hay personas que están en crisis y a veces crisis bastante graves y dicen, no se lo voy a decir a nadie, porque Dios guarde, porque van a pensar que estoy loco, porque voy a perder el trabajo, porque voy a perder a mi familia, por un montón de estereotipos, de estigmas que todavía persisten. Hay muchísima gente que lo oculta y hay otra gente que lo quiere hacer visible y más bien personas a su alrededor le dicen, eso no es nada, sea valiente, tómese un té, tómese una pastilla y cálmese. Pídale a Dios, relájese un rato, etcétera. La salud mental no es un juego y de hecho hay un lema que a mí me encanta que es no hay salud sin salud mental. No hay salud sin salud mental. Y de hecho es posible que más adelante ampliemos un poquito este tema. Nos pueden contar ahí al 7003-1234, 7003-1234, si quieren que ampliemos este tema más adelante y lo tomamos en cuenta sus comentarios. Así es. Entonces, bueno, a tener conciencia, a estar muy atentos que cuando hay síntomas que el cuerpo nos indica, a considerar darles la importancia y también, como en este caso, acudir también a los servicios de salud y comentarlo. Yo creo que ya solo el hecho de poder expresarlo también nos ayuda a liberar un poco esas cosas que por lo general se acumulan y hasta que un día nos damos cuenta que ya no damos más. Sí, y hay otro aspecto importante, Rita, y es que cuidar de la salud mental no necesariamente tiene que ser caro. En esta era de la información, donde prácticamente todas las personas tienen pues por lo menos unos datos o acceso a algún Wi-Fi, incluso gratuito,
es sencillo hacer una búsqueda y darse cuenta de algunos consejos útiles e incluso buscar algunas instituciones que dan atención en salud mental de manera gratuita o de manera muy económica. Entonces también esto de que no lo hago porque es muy caro, también es un mito. Sí, hay opciones, como bien usted lo menciona. En otras informaciones también les contamos que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, aprobó este 9 de octubre el inicio del proceso de resolución de la financiera DECIFIN tras declarar su inviabilidad. El CONACYF dijo que esta decisión se tomó luego de analizar el informe final de la intervención que reveló una serie de ajustes financieros y contables que llevaron a la pérdida total del patrimonio de la entidad. Tenemos un audio de Rocío Aguilar. Vamos a escucharlo. El CONACYF, el proceso de intervención, había procedido con la presentación de una denuncia, dado que durante el proceso de supervisión pues, se detectaron algunas anomalías que podrían constituir ilícitos. Bueno, y es que entre los principales hallazgos de esta entidad destacan ajustes por 17 millones de colones al 31 de agosto de 2024, así como pérdidas por 21.000 millones que deterioran la suficiencia patrimonial de la entidad. 17.000 millones, si hablamos. También que los accionistas no lograron aprobar un plan de regularización basado en la capitalización, fortalecimiento de la liquidez y mejora del gobierno corporativo. Entonces, es parte de esto que se llevó a cabo ayer, el día 9 de octubre, durante la sesión extraordinaria, donde se declara su inviabilidad de DECIFIN. Sí, sería bueno tener a doña Rocío, ¿verdad? Próximamente por aquí refiriéndose a eso. Claro, ampliarnos un poquito más. Sí, bueno, y hoy también tenemos otra noticia importante porque entraron a regir los nuevos precios de los combustibles. Los cuales fueron aprobados, fueron aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP. ¿Subieron o igual no vi? ¿Subieron o bajaron? Bajaron, excelente. Y tenemos un audio, por cierto. El diésel alcanzará el mejor precio en 41 meses, ya que desde mayo del 2021 no tenía un precio tan bajo. Esto beneficiará a más de 321,000 conductores que utilizan este combustible. Además, el cilindro de gas de 25 libras bajará 206 colones, mucho más de lo previsto, gracias a una gestión realizada por Recope al cierre de la consulta pública. En Contexto, por Extra Radio. Bueno, estos cambios rigen a partir de hoy, 10 de octubre, los nuevos precios para los combustibles. Ya bien lo señalaba acá la vocera sobre las rebajas que van a tener estos combustibles. Sí, y el gas entonces también, según escuchábamos. Bueno, una noticia que siempre es agradable escuchar cuando se trata del bolsillo. Sí. ¿Quiere escuchar algo sobre un jaguar? Ay, ese jaguar, cómo nos sigue dando de qué hablar. Nos sigue dando noticia, ¿verdad? Bueno, dice, el gobierno insistirá en que un artículo del plan Jaguar 2.0 se someta a referéndum. Pese al reciente fallo de la Sala Constitucional, se encontró vicios de constitucionalidad en la iniciativa. La Sala Cuarta subrayó que hay inconstitucionalidades en los artículos 4 y 5 de la iniciativa. Estos artículos buscaban modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría y en la Ley Orgánica de Habdeba. De esta manera, solamente el artículo 2, que pretende reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, podría ir a referéndum. Un poco volviendo atrás en el capítulo inicial del Jaguar, del Jaguar 1.0, 3 artículos, todos tenían vicios de inconstitucionalidad. Se presenta el Jaguar 2.0
y de los 3 artículos, uno no presenta ya vicios de inconstitucionalidad por la forma en la que fue presentado y redactado. Entonces ahora el gobierno, lo que mencionaba ayer en conferencia de prensa, es que van a ir adelante buscando la forma o el método de la vía del referéndum con este artículo que la Sala Constitucional dijo que no tiene vicios de inconstitucionalidad. Bueno, vamos ¿sí? a ver qué fue lo que dijo, a escuchar lo que dijo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ayer. La Sala Constitucional no publicó en esta ocasión el por tanto completo de todos los artículos que revisó de la Ley Jaguar. En esta oportunidad nos dijo que la reforma que se plantea a la Contraloría no tiene problemas, es decir, con eso tenemos luz verde y podemos seguir adelante y enhorabuena. Pero mencionó la Sala, muy por encima y sin entrar a dar detalles, que la reforma que planteamos en la Ley Jaguar al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y que la reforma que planteamos al artículo 5 bis de la Ley de Habdeba, dice así lo que publicaron en una comunicación de la Sala, tiene roces de constitucionalidad. No nos dice si es un roce grande, no nos dice si es un roce pequeño, no nos dice si es un verbo, no nos dice si es un punto y coma, no nos dijo mayor cosa. En Contexto, por Extra Radio. Bueno, lo que dice la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y también lo decía ayer el presidente Rodrigo Chávez, es que la Sala Constitucional en este caso no les dice específicamente qué es lo que hay de inconstitucional en estos 2 artículos. Según ellos, sí les habían dicho en la primera consulta de constitucionalidad y por eso fue que al día siguiente prácticamente de que se había dicho sobre la inconstitucionalidad de la ley, ellos presentaron el proyecto 2.0 de la Ley Jaguar. Entonces, en este caso, lo que le están diciendo a la Asamblea Legislativa, que como bien comentaban, ya entregaron un documento, es que avancen entonces en el proyecto, pero sin estos 2 artículos que son los que se declaran inconstitucional o que todavía no se tiene claro qué es la parte inconstitucional del artículo 4 y 5. Entonces, en el Congreso, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Rosalía Brown, confirmó que el tema sería analizado este mismo jueves en la reunión de jefes de fracción. Ellos explican desde el despacho de la legisladora del Partido Nueva República que el proyecto ya estaría asignado a una comisión y se realizará el trámite correspondiente para que ingrese a dicha instancia. Es decir, se va a discutir así como lo está planteando el gobierno, sin estos 2 artículos que resultan inconstitucionales. Todavía no se tiene claro cuáles son los aspectos específicos, pero aquí lo que estamos hablando y la duda que teníamos anteriormente era si el gobierno iba a insistir, se iba a dejar de lado este proyecto de ley, pero bueno, ya vemos que viene ellos con fuerza para retomarlo y para insistir de llevarlo a referéndum. Sí, bueno, ha sido un proyecto, uno de los proyectos estrella o insignia o bandera. Ya sabemos y lo hemos conversado acá con algunos analistas que además este proyecto tiene un gran componente de cara a las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces, es claro que para el Ejecutivo soltar este proyecto en este momento significaría renunciar a una carta importante de cara al electorado para las próximas elecciones. Así que vamos a ver qué va pasando y además más adelante vamos a seguirlo analizando. Rita, ¿usted sabía que mientras los maleantes, eso fue otra cosa que se habló ayer en conferencia de prensa también, mientras los maleantes, incluso se puso un video, ¿verdad? Sí. Mientras los maleantes usan estas armas automáticas que disparan una cantidad de balas por segundo, los policías de la fuerza pública usan estas 9 milímetros ¿verdad? Que son muy limitadas, ¿verdad? Es prácticamente cuando les toca enfrentarse a balazos propiamente, es prácticamente una pelea de tigre suelto contra burro amarrado. Donde los policías casi siempre salen perdiendo. Entonces, el gobierno de la República, el Ejecutivo el presidente firmó un decreto
para autorizar armas de guerra para los cuerpos policiales. Que esto está en la página 18 de Diario Extra también hoy. Esto es parte, sí, de lo que se hablaba ayer, bueno, entre varios temas, ¿verdad?, que se abordan como lo usual después de la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, pero esto fue parte, ¿verdad?, de los temas que fueron tocados ayer por el presidente de la República. Sí, correcto, fue uno de los temas. No deja de ser de alguna manera polémico, ¿verdad? No porque, bueno, también sabemos que existe en este país gente que se opone a todo, absolutamente todo, a lo que sea, pero también no deja de ser polémico, ¿verdad? Porque por el tema de que estas armas, si llegan a manos del AMPA, tienen que estar muy bien custodiadas, ¿verdad? Porque no van a ser 2, 3 pistolitas que se van a comprar, sino pues un arsenal, y también está la parte del presupuesto. Pero bueno, realmente, por lo menos desde mi punto de vista, sí es necesario profesionalizar mucho más, no solo con armas, por supuesto, también con entrenamiento y con otro tipo de recursos, pero sí profesionalizar más y equiparar un poco las fuerzas en la calle respecto de nuestra policía con los maleantes. Así es, yo creo que, bueno, un buen punto es esto de la capacitación. Aquí lo que se ha dicho luego del tema es que hay un temor por el aumento de víctimas colaterales, y también se le pregunta a viceministro eso está de importante, Seguridad, ¿verdad? Esas opiniones. Sí, dice, bueno, por ejemplo, acá Gustavo Mata, eso no va a frenar en nada la delincuencia que hay en el país. Lo que estamos hablando es que habrá un equiparamiento de las armas que se usan por parte de estos grupos criminales, pero en nada se va a disminuir la actividad criminal. También aquí menciona a Walter Navarro, quien es ex viceministro de Seguridad, que en paralelo deberían estar entrenando los policías en el uso, porque si no tenemos la destreza podemos provocar daños colaterales. Sí, a eso me refería, porque dice, disparan a un punto e impactan 700 u 800 metros a cualquier persona. Don Walter Navarro, además de ser ex viceministro de Seguridad, fue director de la Fuerza Pública. Entonces él conoce muy bien cómo funcionan este tipo de armas y conoce muy bien cómo funciona el entrenamiento de los cuerpos policiales acá. Sí, en sí, lo que veo es que no solamente es, adquirir las armas y ya, ¿verdad? Hay un trabajo que viene posterior, que es parte de la capacitación, que es cosas que tampoco se pueden dejar de hacer para combatir la delincuencia, la inseguridad, y que es cierto, yo creo que no solamente con comprar un arma más fuerte ya vamos a decir que va a desaparecer. Es que es cierto, exacto, y vamos a ver, no es que yo esté a favor y en contra, pero mi opinión de ciudadano, te voy a decir cuál es, Rita. Si estamos luchando contra grupos que tienen armas de este calibre, que por lo general son grupos delictivos basados en el narcotráfico, incluso en el tráfico de armas, en la trata de personas y en otros negocios ilícitos, esta gente mueve una cantidad de recursos inimaginable. Entonces, si nosotros vamos a ver, se va a convertir como en un pulso y una guerra de poderes. O sea, si yo compro armas iguales a las que tienen los delincuentes, los delincuentes van a ir a adquirir armas de mayor peso. Y entonces se va a convertir en una cadena, ¿verdad? Que básicamente lo que va a hacer es generar más muertos, no sé si va a generar más enfrentamientos, pero si de un lado salen no sé cuántas balas de manera automática y del otro lado empiezan a salir la misma cantidad, pues claramente, vamos a ver, los enfrentamientos van a ser más violentos. Yo no sé si va a haber más o menos víctimas, pero los enfrentamientos van a ser más violentos y más peligrosos. Entonces, si lo que hacemos es equipararnos a las armas de los grupos delictivos y ellos suben de nivel, suben de categoría y nosotros traemos más armas, vamos a ver, eso es como perseguirse la cola. Y ahí creo que tiene mucha razón los exministros que opinan que esto finalmente no va a hacer que el país esté más seguro. Va a hacer que los policías no estén en una lucha tan desigual con los maleantes. Y me parece que eso está bien, pero eso no va a hacer que el país se vuelva más seguro. La cosa va por otro lado completamente. Es mi opinión de ciudadano. Que no sé, Aarón Chinchilla, ¿qué piensa de mi opinión de ciudadano?
si está de acuerdo o no está de acuerdo. Buenos días. Buenos días. Perdón por el atraso, pero Adelante, es que estaba adelante. haciendo varias carajadas. Antes, vos sabes que haciendo un comentario, me siento de lado, como que esta silla está ladeada. Entonces, sí, me ven así como inclinado, es eso. Las disculpas del caso. O debe ser que ya la quebré, espero que no. Armas. Automáticas. Decreto firmado ayer. Bueno, decreto ¿Es necesario? firmado que se presentó ayer. ¿Es necesario? Yo creo que sí es necesario equipararse con los grupos delictivos. Vamos a ver, por la integridad de nuestros cuerpos policiales que están... ¿Y están capacitados para usar una R-15? Eso sí, no lo sé. O sea, yo lo dudo. Yo dudo que estén, y lo digo con el mayor de los respetos. Sí, claro. Yo dudo que puedan usar una R-15 semiautomática o un fusil a R-15. Ahora, yo lo dudo. Uno pensaría que que al igual que vos tenés una computadora, sí, ¿verdad?, con la que trabajás, y si tu jefatura viene y te instala inteligencia artificial para que puedas hacer tu trabajo de una manera más efectiva, la instalación de eso debería de venir acompañado de una capacitación. Uno esperaría... Pero es necesario esa militarización de las fuerzas policiales. Uno esperaría que en el Ministerio de Seguridad y en Fuerza Pública esté pensado, por supuesto, que haya una capacitación. Yo no me quiero imaginar que se compre ese arsenal de armas y se lo demos a los policías sin ningún distingo, ¿verdad? Pero esa militarización es necesario, o sea, es necesario que un policía allá en Medio Queso ande una FAL o una R-15. O sea, lo pregunto muy respetuosamente. O sea, que ande una Beretta, un arma de grueso calibre para andar... Te voy a devolver la pregunta así. Vos sos un policía, ¿sí?, en Medio Queso. Ajá. Y te toca ver pasar grupos delictivos armados con armas automáticas y te tienen amenazado. Uh-huh. Y resulta que sabes que en cualquier momento se va a armar una balacera. Sí, sí. Entre tus compañeros policías y vos y este grupo. ¿Te gustaría enfrentarlos con una 9 milímetros lenta o con un arma igual a la de ellos? Y el teléfono va en doble vía, como dice el dicho. ¿Y qué te garantiza vos que yo teniendo una R-15 o una M16 voy a capturar a todos los grupos narcos del país? No. ¿O que los voy a encerrar? Bueno, pero tal vez de alguna manera puede desincentivar, ¿verdad? Eso es como decir, vamos a ver, los grupos delictivos, y lo voy a poner en términos muy ticos, y muy del pueblo, y muy de mejenga de barrio. Los grupos delictivos saben que con las armas que tienen versus las armas que tiene nuestra policía, van montados, están sobrados. Entonces, en este momento, sabiendo lo que nuestra policía tiene, sabiendo ellos lo que nuestra policía tiene, en este momento ellos no lo piensan dos veces para armar un conflicto armado, para armar una balacera. Se los están comiendo crudos. Si nos equiparamos, creo que por lo menos van a pensarlo dos veces, o va a desaparecer esa sensación de que estamos sobrados, están montados y los tenemos debajo de los... Pero ¿para qué van a andar un fusil de combate, un fusil de asalto T-65 si no tienen ni botas? Bueno, ese es otro tema. Entonces andan con una Beretta T-65, una Kalashnikov, pueden andar granadas de alto alcance, pueden andar ojivas nucleares si les da la gana. ¿En las rurales qué hay? Sin chalecos. No, ¿y cómo están algunas? O sea, ¿y a dónde las van a guardar? ¿A dónde las van a guardar? ¿Y quién las va a custodiar? Y bueno, ¿Y cuántas armas no se le han robado a la policía? Y entonces, ¿a mí qué me garantiza que anden una AK-47? Estoy diciendo evidentemente ejemplos. Sé que muchos no entran ni dentro de la categoría que habló el ministro ayer. AR-15, una M16, por ejemplo. Sí, pero andan una Galil israelí, una FAMAS, una arma de este tipo. ¿Y a mí qué me garantiza que no se metan a una delegación y se la lleven? Sí. Porque ya ha pasado. Sí. O los emboscan y se le llevan la 38 o la 22 que andan. Sí. Y ahora con un fusil de asalto. Ayer hablábamos otro tema, ¿verdad? Que tenía que ver con que al final hablábamos de esto, ¿verdad? O sea, cuando hablábamos ayer de los reos y de
si el trabajo, si se aprueba esto o si se le da curso en la Asamblea Legislativa a este proyecto de ponerlos a trabajar o a estudiar y compensar así la pena. Y hablábamos, bueno, y la pregunta final que yo le hacía al experto era, en un país donde hace 2 meses estábamos hablando de poner a los reclusos en tiendas, y donde tenemos los problemas carcelarios y de hacinamiento que tenemos, vuelvo a lo mismo con el tema de hoy, es como que tengamos un Ferrari y las calles llenas de huecos. Uh-huh. O sea, deberíamos empezar también por lo básico. ¿Es necesario que la policía se militarice aquí? Es un buen tema, Aarón. Y tal vez lo sigamos tocando después del corte. Bueno, volvemos. En Contexto por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Alejandra y Carlos. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluck y Lala en www.meb.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expocasa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento y todo lo que necesita para la casa de sus sueños. Expocasa, del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Rendí homenaje a aquellos seres queridos que han partido. Publica tu esquela en el diario Extra del 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos. Para más información, contactanos a los teléfonos 7290-8212, 7070-4162 o llama a nuestras oficinas al 4080-7577, a las extensiones 1018 o 1019. Fecha límite de recepción de esquelas, viernes 25 de octubre. La información y voz. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Yo creo que, como dijo doña Laura, hay un gran éxito en todo esto. La Sala Constitucional dice que la parte más importante del jaguar, habrá unas manchas que no, tal vez el rabo sea más corto, pero el jaguar tiene su corazón vivo. Y lo que dice la Sala es que la aberración de que en Costa Rica haya 2 gobiernos, en realidad, uno que es su servidor electo por la mayoría de la población, y otro que vive en la oscuridad de una pirámide en Sabana Sur, Sabana Sur, faraona, diciendo: yo gobierno tanto como usted. Vean qué clase de poder tiene, que le pide a la ministra de Educación Pública: me manda a decir cómo va a entrenar usted a los maestros. Bueno, estas fueron las declaraciones que dio ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez, cuando se refirió a la ley Jaguar. Estábamos pendientes de lo que respondiera Casa Presidencial. Tras la semana anterior, la Sala Cuarta se manifiesta otra vez y dice que la segunda versión del proyecto de ley Jaguar contiene igualmente roces de inconstitucionalidad. La pregunta era si seguía vivo el Jaguar. Si ahí moría, si iban a continuar, qué iba a decir el presidente, todas las autoridades de gobierno que están respaldando este proyecto, pero mucha gente decía, es que ya no puede haber una tercera versión, por ejemplo.
Bueno, lo que vemos ayer es que entonces el gobierno dice, no nos están diciendo que el proyecto está mal del todo. Nos están hablando de roce de inconstitucionalidad con 2 artículos, pero el resto puede seguir adelante. Y entonces eso es lo que esa es la línea que toma el gobierno y lo envía al Congreso, para que entonces le dice a los diputados, ok, si esos 2 artículos no funcionan, sigan adelante con un artículo, entiendo, que es el que tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría. Entonces, ¿en qué quedamos? La pregunta. Polémica y más polémica, o sea, no deja de ser exageradamente polémico esto. Vamos a ver este audio que acabamos de escuchar del presidente. Lo que el presidente está llamando 2 gobiernos y de alguna manera hablando de forma un poco despectiva de una de las instituciones del país, en democracia en general se conoce como pesos y contrapesos políticos, como control, como poderes independientes de la República que son necesarios para que uno solo de los poderes, ni la Asamblea, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo, asuma el control total de un país con los riesgos que esto representa. Ha habido un discurso de que solo el Ejecutivo funciona y los otros poderes de la República no funcionan, y que otras instituciones como la Contraloría, además de que no funcionan y no dejan, a su criterio no funcionan porque no dejan avanzar los planes del Ejecutivo, bloquean al país, y es lo que está mal en el país y es lo que hay que quitar del camino. Porque vamos a ver, en el fondo el proyecto de la ley Jaguar lo que quiere es quitar del camino los criterios vinculantes y las imposibilidades que plantea la Contraloría, entre otras instituciones, cuando algún proyecto roza o va en contra directamente de la Constitución política. Así es, y el gobierno incluso ayer mismo también volvió a presentar por medio de un ciudadano la solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones para que se estudie la convocatoria al referéndum. Vemos que hay bastante premura porque ya muchas veces también lo hemos conversado, los tiempos que tiene el gobierno para llevar a cabo este referéndum son bastante limitados, teniendo en consideración que ya en un año estaríamos encaminados con un proceso electoral y también el cierre del gobierno. Entonces los tiempos que tiene para llevar a cabo este referéndum son muy cortos y las probabilidades, las hemos conversado, también son muy bajas, pero bueno, ellos quieren seguir insistiendo, ellos creen que todavía se puede rescatar. Y ojo, Rita, perdón, porque sé que hay una parte de la población que cuando la prensa o algún experto o alguna persona opina y dice que los tiempos son muy cortos, que hay muy pocas posibilidades, hay una parte de la población que dice están tirando negativismo, es que ustedes están en contra. No, vamos a ver, estos son procesos legales, o sea, son procesos que tienen sus procedimientos, y la opinión de que hay poco tiempo y de que es difícil que en este periodo se apruebe no es una opinión antojadiza, no es negativismo, no es ir en contra no, es que a nivel de expertos se sabe que no va a dar tiempo para el proceso, punto. O sea, eso no es que nosotros estemos a favor o en contra o queramos tirarle tierra, es que está basado en hechos de cómo este tipo de procesos se dan. Y de ahí nace también un poco la concepción y la percepción de muchos expertos de que al gobierno en el fondo tal vez no le interesa la aprobación del plan, sino le interesa todo el movimiento que genera en la población con fines políticos. 10:44 en todo el país. En unos minutos se nos va a incorporar la diputada de Liberación Nacional, Dinora Barquero, que ha sido una de las voces críticas del gobierno y ha sido una voz crítica sobre esta ley Jaguar. Está en comisión en este momento, nos va a dar la gentileza de salir, aunque sea un momentito, para hablar con este programa en contexto. 10:44 en todo el país. Yo lo que siento, Luis Diego,
y Rita, es que esto lo quieren alargar hasta 2026. Claro. Como para llevarlo como tema de campaña. Es decir, todas las campañas... Es la bandera. Todas las campañas... Claro. Es la bandera de la próxima campaña. Claro, es el trapito de dominguear, como se dice popularmente. Claro. O sea, a ver, en 2018 fue la discusión sobre derechos humanos y matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa fue la discusión. En 2022, cuando el presidente Chávez llega al poder, la discusión fue el fideicomiso y los manejos de recursos por parte de Progreso Social Democrático. Se los digo sin tener la bolita de cristal. Hoy, un 10 de agosto, ¿por qué 10 de agosto? Es que me atrasé el Día de la Madre. Un 10 de octubre, el caballito de batalla va a ser Ley Jaguar. ¿Qué hacemos con la Contraloría y qué hacemos con las instituciones? Correcto. El caballito, el de batalla, la bandera, el tema importante del candidato y de la fuerza política afín y bendecida por el presidente de la República, que todavía no sabemos cuál va a ser. Bueno, suena que es doña Laura Fernández. Otros partidos veremos cuál va a ser su bandera. Pero aún así... su caballito de batalla. Ojo, y vamos a decir, no es ningún pecado. No. Está bien. Está bien. No, pero aún así, todos creo que nos vamos a tener que sumir en esa discusión, porque entonces evidentemente nos tocará preguntarle tanto al candidato afín al partido de gobierno, que no sabemos en este momento cuál es, y a los demás que aspiran a llegar a casa presidencial, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué hacemos con la Contraloría? ¿Usted qué piensa? ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? Ese va a ser el tema de campaña. O sea, la próxima elección podría convertirse, como las más recientes, en una elección absolutamente polarizada alrededor de un tema. Sí, ¿verdad? Completamente. Yo estoy de acuerdo con que el tema va a seguir, pero yo tampoco, o sea, hay muchas cosas que no vemos antes de una elección. O sea, hay muchos temas que pueden parecer de sorpresa. Y las últimas, las últimas elecciones nos han demostrado que pueden aparecer temas, ¿verdad? Game changers, que como se dicen en inglés, ¿verdad? Claro. Que cambian por completo el juego. Temas, personas y acontecimientos. Sí, totalmente. O sea, que esto va a ser un tema, lo va a ser. Claro. Vamos a ver, porque también pueden ser otros, de pronto, como pasó, usted bien lo mencionaba, en el 2018, un tema que no veíamos en el panorama y que incluso, o sea, cambió las encuestas en 2 toques, y en enero, porque ya habíamos avanzado, incluso diciembre ese tema no estaba, me acuerdo, 2017. Estamos hablando del matrimonio igualitario. Del matrimonio igualitario. Ajá. Ese tema no se veía en el radar, bueno, por ejemplo. Y recordemos la elección fue el definitivo para... Y recordemos la elección que terminó definiéndose prácticamente en el último fin de semana con un tema de que le endosaron a un candidato que odiaba a la negrita de Los Ángeles. También. Y al final de cuentas terminó inclinando la balanza ese tema, ¿verdad? Y además, es delicado. Además, yo siento que el tema de la ley Jaguar, no sé, estamos hablando por tercera vez de una propuesta, ¿no sienten que se empieza a desgastar un poco también? Como que ya discurrió, señor, ya. Yo lo siento así, como que ya esta tercera vez se ha discutido mucho, por qué otro lado lo vemos y ya sabemos cómo están las posiciones. Yo pienso que incluso al interno del gobierno debe haber jerarcas o asesores o algunas personas que piensan similar, pero yo creo que un poco lo que hemos visto del estilo político, del estilo de liderazgo de nuestro presidente, él va a morir con este tema. El tema es, ojo lo discursivo. Dicen en la primera ley Jaguar, todo está blindado, todo está bien, vamos arriba. Sí. Se cae la primera vez. Llega el segundo proyecto, y el segundo proyecto dicen, todo está bien, todo está blindado, ya el proyecto salió perfecto, ya pasó el filtro de sala cuarta, vamos arriba. Y se vuelve a caer. Esta tercera ocasión dicen que solo van a ir por ley Jaguar por un artículo, es uno. No es necesario hacer una ley Jaguar, eso se puede hacer con diálogo, se puede llegar a consensos con la misma Asamblea Legislativa y acordar las modificaciones en la ley general de la Contraloría General de la República. Se puede hacer sin hacer tanto alaraca, tanto aspaviento de una ley Jaguar. ¿Qué pasa? No quieren llegar a diálogo. Punto. No les interesa dialogar con la oposición, no les interesa
hacer las modificaciones de ley. Se convirtió en un pulso. Claro, totalmente. Se convirtió en un juego de poderes. Y entonces, al final, por un artículo, ojo, es que es delicadísimo, por un artículo quieren gastar 3,000 millones de pesos, ya sea aprobándolo en la asamblea o llevándolo a un referéndum, que ojo, de una vez la canto, no les va a dar tiempo. No da tiempo. No les da tiempo, legalmente no les va a dar tiempo para hacer un referéndum. Por un artículo se quieren gastar 3,000 millones de colones. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo es la cosa? A mí me genera dudas una tercera ley Jaguar. Yo creo que se podría solucionar muy fácilmente si hubiese diálogo. Yo creo que ya el tema, algunos diputados lo han dicho, que es un tema de que quieren alargar ese tema hasta el 2026. Y yo sé que habrá más de un montón de gente que ya nos está diciendo vendidos, pro gobierno y taca. Perfecto, es un criterio. El punto es que hay que hablar con bases y con hechos. No les va a dar chance para un referéndum. Y lo que quieren es modificar un artículo que se pudiera solucionar facilísimo si tuvieran la voluntad de hablar con la oposición. Y no quieren hablar con la oposición. Sí, yo y aquí también destaco que ayer viendo la transmisión de la conferencia de prensa del gobierno, quien inicia o introduce el tema es la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y creo que todo comunica, ¿verdad? Como decimos en política, todo comunica, y me parece que habló en un tono muy fuerte. Sí. Sobre el tema, creo que le puso mucho énfasis, se veía también seria, como decirlo, bueno, sí, estamos tomando esto, y aún así ella en algún momento dice como, me produce mucha felicidad porque lo que nos está diciendo la Sala Cuarta es que sí, tenemos razón con algunas cosas, como con el segundo gobierno que ellos dicen que hay en la Sabana. Y sí, tal vez no tanto, lo que está haciendo es restarle importancia a esos dos artículos, que en realidad, sin dos artículos de un proyecto de ley, bueno, eran 3. Les está diciendo a la mayoría de artículos que están planteando que pueden rozar la inconstitucionalidad. Entonces, lo que ellos hacen es darle vuelta. Sí, discursivamente es como ganamos, porque volvemos a lo mismo, desde mi criterio esto se convirtió en un pulso para el Ejecutivo, y entonces si estás en un pulso vos no puedes decir voy perdiendo, ¿verdad? O sea, son 3 artículos, o sea, me improbaron el 66% y tengo el 33% más o menos aprobado. Entonces no. ¿Qué dice el presidente? Sí, sin alguna manchita, con la cola más corta. Volviendo a la analogía del presidente, realmente lo que está quedando el Jaguar es una pata. Así, una pata, 2 patas, digamos. Sí, claro. Que vamos a ver, y vamos a ver, no estamos hablando desde ninguna posición política, estamos hablando desde términos prácticos. Cualquier abogado o cualquier persona que trabaje en derecho que presenta una moción, una solicitud, un proyecto de ley de este tipo y le rechazan los artículos que fueron rechazados por las razones que están rechazados 2 veces, siendo que van en contra de la Constitución política, suelta el proyecto y busca otra manera. Cualquier abogado, digamos, que si fuera una empresa privada o desde cualquier otro lado. ¿Sabes cómo es eso? Como vos hablaste de términos futbolísticos, como cuando perdemos 4-0, 5-0, y decimos, perdimos, pero... Qué bonito jugamos. ¿Cómo aprendimos? Mira, jugamos bien, nos metieron 5 goles, pero jugamos bonito. Claro. Así parece ser como la narrativa de gobierno. O sea, ya se trajeron abajo esta ley 2 veces. O sea, ya pasó el filtro de Sala Constitucional 2 veces. Lo que pasa, queda un remache. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el gobierno también está jugando a vender una narrativa con cierta parte de la población de que justamente la Sala Constitucional está contra el Ejecutivo, que la Contraloría está contra el Ejecutivo y que justamente cada rechazo de estos es una demostración
de que las otras instituciones que existen en el país no quieren que avancemos. Y ahí ganan. Con esa gente que compra ese discurso, cada vez que hay un rechazo, ganan. Porque es populista. Bueno. Porque engancha. Bueno, porque alguna gente porque lo eso cree. Es lo que quiere escuchar Mucha gente lo cree. Porque eso es lo que quiere escuchar la gente. Mucha gente lo cree. ¿Y entonces qué hacemos con las instituciones? ¿Le prendemos fuego? ¿O hacemos como hizo Milei en Argentina, que empezó a arrancar papelitos de una pizarra? Ministerio tal, no lo volamos. Sala cuarta, no la volamos. Contraloría, no la volamos. Al final, ¿queremos eso como Estado? Bueno. Yo no lo sé. Yo creo que mi opinión personalísima es no. Sí, y que hay que hacer reformas del Estado, totalmente. Por supuesto, porque todo comienza desde un fin. Claro. Todo comienza desde un fin muy noble, y es cómo podemos construir obra pública de manera más rápida, cómo podemos avanzar sin tantas trabas, pero tampoco podemos dejar los presupuestos a la libre. Si ya con la Contraloría, si ya con la Sala Constitucional y con un montón de instituciones más se roban la plata, ¿cómo sería si no existieran estos controles? Claro. Entonces, y creo que la política está para eso, para buscar los puntos en común, y como digo yo siempre, tender puentes. Y todo este asunto lo que ha hecho es polarizar hacia dos sectores y destruir puentes. ¿Sabes a qué? Porque son las 10:56, ya casi tenemos, creo que ir a corte, porque al regreso nos estará acompañando la diputada Dinora Barquero de Liberación Nacional. Esto, ¿sabes cómo lo estamos llevando? A un punto de irracionalidad tan grande como que si fuera la Ultra y la 12. O sea, que ven a una persona con la camiseta de otro equipo y lo revientan, iba a decir otra palabra, la amagué, la revientan a patadas, a pedradas y a tiros. Sí, no puede ser. O sea, estamos llevando eso, el tema político nacional, y lo preocupante es que las principales instituciones del Estado están llevando esto a un punto de polarización y irracionalidad, que es o estás a favor o estás en contra, o es blanco o es negro, y no es así. O crees en mí o no crees en mí, no es así. O sos mi amigo o sos mi enemigo. Entonces estamos llevando esto a un punto de polarización tan grande que cuando hay tanta polarización lo que genera es más violencia. Por supuesto. Y más violencia en un país donde ya vamos por casi 900 muertos, en donde cada vez la gente lo que cree más es, tengamos un arma y el que se me atraviese lo reviento a tiros. Iba a volver a decir la palabra, pero me estoy aguantando por no decirla. Igual lo reviento a tiros no me encanta. Sí. No, estamos de acuerdo. Sigue siendo un poco violento. No, estamos de acuerdo. Pero es la realidad lo que está pasando hoy en día. Es lo que piensa mucha gente. ¿Cuántas veces? Por dicha no todo el mundo. Pero cada vez hay más gente que piensa así. Claro, pero ¿cuántas veces vemos actitudes violentas en la calle, en carretera? ¿Cuántas veces la gente anda enojada? Sí. La gente anda de bronca. Sí. Anda molesta. Entonces, esta polarización en un país donde ya hay enojo, donde ya hay rencores, donde ya hay enojo, ira, bronca interna, ¿es necesario? Creo que no es necesario. Lo que sí es necesario es que vayamos a corte ya, por si doña Dinora nos puede atender muy próximamente, porque como dijimos, está en comisión y se va a salir un momento. Entonces, mientras nos puede atender y se desocupa por ahí, vamos al corte, para que no sea que se desocupa primero y después tenemos que ir a corte, ¿verdad? Y ya regresamos con la opinión de ella y regresamos con muchas otras cosas que tenemos hoy. Recuerden, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Claro. Así que discutamos, pero no nos lo tomemos tan a pecho. Claro. En Contexto, por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Don Wilser. Mi nombre es Wilser Gávez. Desde que yo comencé a trabajar con él, con Transcomer, me ha facilitado lograr ciertos objetivos en la vida. Dentro de esos objetivos, también gracias mi casa propia. Si me preguntan si podría recomendar a Transcomer, de mi parte yo no lo doy. Yo no tengo nada de impacto a eso. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente.
con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Enzo y Xiomara. Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. En la oscuridad, sin rendición de cuentas, con un lenguaje que usted no entiende, con una incapacidad suya de sacar esta arma maravillosa de nuestra democracia y decir, jalen. No, porque eso se acabó. Entonces, tenemos 2 caminos. Ya el tribunal tiene una ley nada más para quitar ese gobierno de la administración activa, y el que diga, la jetona persona que diga que eso es quitarle control a la Contraloría, le va a mentir a usted. Ya el tribunal puede darnos el permiso de ir a recoger las firmas. La Asamblea puede entregarle esta nueva versión del Jaguar con una cola un poquito más corta a una comisión, y cualquier otra cosa es demagogia. En contexto por Extra Radio. Bueno, esto es lo que dice. Seguimos viendo esta tensión, comentarios dirigidos a la Contraloría General de la República, que, como bien hablábamos al inicio, si de verdad quisiese o considerarse que es un tema importante, creo que debería empezarse por el diálogo. Pero es que lo que estamos viendo es justamente todo lo opuesto. Se están tirando, está el gobierno tirándole a la Contraloría. La Contraloría habla, por ejemplo, cuando ha estado en la Asamblea Legislativa, pero no hay una reunión en donde estén estas figuras interesadas en hablar sobre la ley de la Contraloría General de la República, decir, bueno, específicamente en qué es lo que nos está, según el gobierno, el Poder Ejecutivo, afectando, o cuáles son los proyectos que queremos hacer y que no se puede avanzar por la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Entonces, yo creo que sí, queda más fácil decir en conferencia de prensa, decirle a la gente, bueno, si a ustedes les dicen que nosotros lo que queremos es afectar el funcionamiento de la Contraloría General de la República, es mentira. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Y a dónde está el diálogo? Para mí es parte de lo importante que debería discutirse aquí. Yo creo que al final lo que hace falta es diálogo. Lo que hace falta es diálogo entre los sectores, entre los poderes de la República. La polarización no está bien, de ninguna manera, y yo creo que ya hemos tenido 2 años de polarización, Rita y Luis Diego, 2 años de no llegar a acuerdos. Son 2 años en donde de pronto a la gente le gustará este tipo de línea o de línea de choque. Es llamativa. Puede ser llamativa, pero ya se nos han ido 2 años de gobierno. Pero no es sana. No es sana. Yo creo que ya tenemos en línea, o pronto va a estar en línea, la diputada de Liberación Nacional, Dinora Barquero, quien ha sido una de las voces, digamos, más críticas o recalcitrantes. Qué bonita palabra, recalcitrante. No sé. Sí, esa. De domingo. Tenía por ahí. Sí, ahí la saqué, la solté. Una de las voces críticas en este sentido de las posiciones de gobierno, y va a estar hablando precisamente sobre esta ley Jaguar. El gobierno no desiste de esta posibilidad.
Aquí, bueno, acá justo en la nota que usted hacía hoy para el periódico impreso de Diario Extra, Aaron, tenemos una recopilación también de otras posiciones de diputados y diputadas, ¿verdad? Claro. Aquí el diputado de Liberación Nacional, Oscar Izquierdo, dice, hicieron 2 leyes Jaguar y hoy evidencian lo que en realidad es una cortina de humo, un show político. En el fondo no quieren hacer Marina en Limón ni una ciudad gobierno, solo quieren reformar la Contraloría. Basta del show, pónganse a trabajar. También dice el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, a este paso el Jaguar 4.0 va a ser un proyecto que solo contendrá un título sin artículos. Es absurdo pretender que triunfar o que tiene algún sentido perder el tiempo en un proyecto que no sirve de nada. Una manchita del Jaguar, dice, prácticamente así. Una eso manchita, que describe. Una cola más corta. Yo quiero pensar, vamos a ver, yo tampoco quiero pensar en los términos en que hablan estos diputados de oposición. O sea, tampoco quisiera pensar que es solamente un show político. Yo quiero pensar que detrás de esta insistencia del Ejecutivo hay un buen fin, claro. Hay un fin muy noble, que es, como decíamos antes, construir obra pública de manera más eficiente, eficaz y rápida, ¿verdad? Yo no quisiera pensar en creer tampoco que son verdad todos estos términos peyorativos que utilizan los diputados de oposición. Claro, pero bueno, vamos a escuchar precisamente a una de las voces de oposición, a la diputada de Liberación Nacional, doña Dinora Barquero, quien gentilmente pues salió de comisión para atendernos, aunque sea unos minutitos, acá en Contexto, en Extra Radio 92.3 FM. Doña Dinora, muy buenos días, ¿nos escucha? Muy buenos días, sí, aquí estamos a la orden con mucho gusto. Doña Dinora, ¿qué podemos decir sobre este Jaguar 3.0 que pretende impulsar el gobierno? Mire, a mí me parece que esta es una muestra más de que al gobierno no le está interesando la seguridad de este país. Impulsar un Jaguar 3.0 que va a gastar 3.000, a dilapidar, a botar 3.000 y resto de millones como mínimo, teniendo nosotros las patrullas sin gasolina, teniendo nosotros los oficiales de seguridad, la policía, ese policía de trinchera que verdaderamente pone el pecho a las balas para defender a los costarricenses, sin zapatos, sin uniforme, sin dónde descansar adecuadamente. Esto evidencia que el señor Chávez está jugando de casita en Zapote y que no ha podido entender cuál es verdaderamente la preocupación que tienen los costarricenses, que es la seguridad, y ni siquiera la seguridad de nosotros, porque no estamos pensando, quienes somos padres de familia, en una seguridad para nosotros. Estamos pensando en una seguridad para nuestros hijos, para nuestros nietos. Así es que a mí lo que me parece es que ya quedó evidenciado que Jaguar 1, que Jaguar 2, y ahora viene Jaguar 3 a votar recursos. Además de eso, para un artículo que ya está contemplado en la ley, yo quisiera llamar al señor presidente a la cordura, al compromiso, a esa confianza que le dieron los costarricenses para que resolvieran nuestros problemas. Señor presidente, usted anda en carros blindados, anda en una escolta grandísima y probablemente su esposa también, pero los costarricenses no. Los costarricenses necesitan seguridad, los costarricenses necesitan los mayores paz para saber que sus hijos salieron a la calle y que están seguros. Necesitamos más policías, necesitamos que estén adecuadamente, que tengan una adecuada formación policial, que tengan uniforme, que se les respete en su dignidad más profunda, que es por lo menos estar bien presentados. Así es que yo creo que este Jaguar 3.0 sí, es una ocurrencia más con la que quieren tener entretenido al pueblo y disimularle cuáles son las verdaderas
carencias que tenemos. Por eso yo llamo a la reflexión a los costarricenses. Necesitamos educación y necesitamos seguridad. Necesitamos que las listas de espera se achiquen. Esos son los verdaderos problemas a los que debe referirse el señor presidente de la República. Para eso lo eligieron y para eso le dieron un voto de confianza a los costarricenses. Así es, diputada, saludos, le habla Rita Valverde. Quería preguntarle ayer, Mucho gusto, doña Rita. Igualmente, diputada, y gracias por estar acá con nosotros en Contexto. Yo quería preguntarle, cada vez que se habla del proyecto Ley Jaguar, que tenemos declaraciones por parte del gobierno y también lo que opina el Congreso sobre esta propuesta, creo que es un discurso bastante, por menos lo que veíamos ayer en conferencia de prensa, bastante agresivo, tirándole a la labor que hace la Contraloría. Bueno, él decía, es un propio gobierno lo que está ahí en la sabana, en la Contraloría, y me parece que al final de cuentas es un tema que es importante, que tiene que ver con nuestra separación de poderes, que tiene que ver con nuestra democracia, y al final de cuentas lo que se le está trasladando a la sociedad o al pueblo es este discurso de enfrentamiento. Usted como diputada, ¿cómo podríamos verlo ya desde una dimensión quizá fuera de lo que representa el proyecto en sí, que es solo un artículo el que se va a plantear, el que se va a llevar a discusión? ¿Y cómo ve usted el tema de la Contraloría? ¿Qué debería decírsele a la población de este enfrentamiento que hay? Mire, lo primero que yo quiero decirle a la ciudadanía costarricense es que no queremos un presidente enfrentado con los organismos de control anticorrupción, con los organismos de control para decir cuáles son los gastos que son excesivos o que podrían ser irregulares. Queremos un presidente que se enfrente así, con esa valentía que se enfrenta a una mujer en la Contraloría, así con esa misma fuerza que agrede a una mujer en la Contraloría, que se enfrente al narcotráfico, señor presidente. Ese es el flagelo más grande que tenemos en este momento, en este país. Entonces, yo con esa valentía, con ese rango, como dice nuestro pueblo, con que el presidente se enfrenta a la Contralora, a la señora Contralora, con que ofende a la señora Contralora, así queremos verlo defendiendo este país del narcotráfico. Pero en todo caso debemos decirle a los costarricenses que la Contraloría está regulada por ley y que nació precisamente para luchar contra la corrupción, para evidenciar, para controlar y para limitar los excesos. Así es que pues la Contraloría no hace más que cumplir con sus funciones. Y por supuesto que todos tenemos interés de que las cosas se hagan, pero se hagan dentro de un marco de legalidad, se hagan dentro de un marco de referencia a lo honesto, dentro de un marco de referencia a la transparencia. Eso es lo que queremos los costarricenses y eso es lo que nos da una garantía desde la Contraloría General. Y ese edificio de la Contraloría es precisamente lo que refiere, es una planicie ancha abajo y que va subiendo, porque ¿qué es lo que dice? Es el pueblo, es la base que va subiendo en sus decisiones hasta las más altas jerarquías. Por eso la Contraloría es para controlar, para evidenciar y para resguardar nuestra legislación y nuestros recursos. Doña Dinora, qué pena interrumpirle. ¿Usted cree que este tema de la ley Jaguar que impulsa el gobierno, y en este caso la diputada Pilar Cisneros desde el Congreso, pues lo que quieren es llegar hasta el 2026 con un fin electoral? Pero por supuesto, no, esto es politiquería pura. No, el presidente lo que quiere es mantener encendido una hoguera que le rinde réditos a su participación política. El presidente nunca entendió que ya había sido electo. El presidente nunca se dio cuenta que ya era el presidente de los costarricenses. ¿Sigue en campaña? Pero por Dios, ¿cómo me va a hacer usted esa pregunta si ustedes le dan seguimiento a todos los movimientos? ¿Usted qué ve ahí? ¿Un candidato o un presidente?
Es evidente que el señor presidente, que el señor Chávez nunca ha dejado de ser candidato, nunca ha entendido que había que consensuar con la Asamblea Legislativa, que había que trabajar hombro a hombro con la Corte, con la Contraloría, que había que minimizar esos desplantes de matonismo que usó en la campaña. Entonces, ¿qué es lo que el presidente tiene? Una imagen que ya traspasó esa época y nunca se quitó el ropaje de candidato. Él sigue siendo el candidato Chávez. Diputada, ahora se dice, que el Congreso va a analizar este trámite que ayer el Poder Ejecutivo mandaba a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que le podría esperarse sobre esta discusión? Bueno, habría que revisarlo. Yo ciertamente ayer salí muy tarde de aquí, hoy tenía Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la verdad no lo he revisado claramente qué es lo que, sino más que reportes de nuestra fracción y resumen de nuestra fracción. No tengo claro cuál será el sentir de las diputaciones porque no hemos tenido ninguna reunión sobre esto, ni de la fracción, ni he podido valorar cuál es el calor que está generando en la Asamblea Legislativa en las otras fracciones. Entonces, no podría decirle en este momento, y a mí yo no fui a la escuela de la mentira. Entonces, cuando yo hablo porque tengo conocimiento de algo y no por engañar al costarricense, por mentirle al costarricense. Entonces, lo que yo pudiera decirle en este momento no es exactamente lo que puedo haber valorado, sino visto desde mi óptica personal, porque como le digo, no lo hemos visto ni siquiera en la fracción. Okay. Doña Dinora, una última, porque sabemos que tiene que seguir tanto en comisión como en funciones legislativas. No se preocupe, con mucho gusto a la orden. Para mí es muy importante el que el pueblo de Costa Rica pueda ir valorando todas las situaciones que nosotros estamos valorando aquí, valga la redundancia, para que vayan dándole un seguimiento adecuado. Y para eso, ustedes, la prensa responsable, la prensa que transmite a la opinión pública y que no quiere que sea una opinión publicada, sino educar ciertamente al electorado recibiendo y a la ciudadanía recibiendo de ambas partes el conocimiento que deben tener de una determinada situación, de un determinado proyecto o de alguna circunstancia que se esté valorando en ese momento. Claro. Así es que estoy a la orden y con mucho gusto. Claro, una última, doña Dinora, acaban de aprobar ustedes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico llamar a comparecer a don Mario Zamora y al viceministro Manuel Jiménez para explicar el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pocosí. ¿Es así? Tal vez si nos puede ampliar en unos segundos. Sí, así es. Lamentablemente, se presentó la moción, era una moción de la diputada Sofía Guillén, firmada por muchísimos diputados. Lamentablemente la señora Cisneros en este momento se levantó y se fue y no quiso votar la moción y todos los demás diputados la votamos a favor, pero es que aquí no se trata solo, y como le digo, a mí me gusta que poder decidir sobre casos concretos y sobre las opiniones que tenemos que definir a favor o en contra. Como se está convocando a las jerarquías, al señor Zamora y al señor Steller, yo presenté también una moción para que se pueda traer a la comisión al comandante Rodríguez, que es el que habló de toda la situación que se está viviendo. Y me parece que es importantísimo, también fue votado por todos los diputados presentes, porque es muy importante oír qué es lo que está pensando quien está a cargo de eso. No solo los jerarcas, no solo los que están en una oficina con aire acondicionado, en una oficina amplia por guardaespaldas, sino que está pensando el policía de trinchera.
Entonces, por eso, para mí es muy importante que oigamos también al comandante Rodríguez, para ver que nos diga qué es lo que está sintiendo él y su gente, cómo es que lo trasladan de un lugar donde no hay mar a la naval a un lugar donde lo que hay es una piscina, cómo es que le quitan personal, cómo va a enfrentar, cuál es la razón lógica, técnica, el criterio técnico con que esto se hizo, o si él la avaló, si no la avaló, si la conoció, porque al fin y al cabo es quien está con sus policías poniendo el pecho en el mar, que es por donde trafica la mayor cantidad de droga. Perfecto, doña Ainhoa, agradecido y puertas abiertas acá en Contexto. Muchas gracias. Igual cualquier consulta estamos a la orden, con mucho gusto. Creo que este país está atravesando una crisis y el costarricense debe estar informado de todo lo que está ocurriendo. Más bien yo les agradezco a ustedes este tipo de programas porque ciertamente aquí la seguridad es cosa de todos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, doña Ainhoa Barquero, diputada del Partido Liberación Nacional, quien estaba en vídeos del Congreso refiriendo al tema de ley Jaguar y una moción recientemente aprobada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Bueno, vamos a recordar y las noticias que ya casi vienen en unos minutos, también estaremos en enlace con ellos. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Bueno, un día como hoy, en 1856, se inaugura en Madrid el Teatro de la Zarzuela, inaugurado 10 de octubre. Es un espacio emblemático dedicado principalmente a la zarzuela, un género lírico español que combina canto y diálogo. Fue promovido por Joaquín Gastambide y diseñado por los arquitectos de Jerónima de Gándara y José María Galuard, inspirado por la Scala de Milán. Tuvo un incendio, tras un incendio en 1909, fue restaurado y reabierto en 1914. Bueno, se inaugura entonces en Madrid el Teatro de la Zarzuela. Y también un 10 de octubre, fecha un poco cabalística, ¿verdad? 10 del 10. Pero de 1964 se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, primeros celebrados en Asia y pioneros, con participación femenina en competición por equipos. Los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 fueron los primeros celebrados en Asia y todo un símbolo de la recuperación de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Destacaron por la participación femenina que mencionábamos en competición de equipos como voleibol, destacó también por sus avances tecnológicos, porque fueron transmitidos vía satélite. Tokio se modernizó con nuevas infraestructuras. Sudáfrica fue excluida políticamente por el apartheid y países como Indonesia participaron por primera vez. Estos juegos dejaron todo un legado de paz, progreso y consolidación de Japón como potencia global en 1964. Y un día como hoy, en 1951, nació la cantante británica, pero que posteriormente se naturalizó como española, Janet, quien tuvo una serie de éxitos, y voy a mencionarlos rápidamente, porque ahí la escuchamos de fondo. Algunos de los éxitos de Janet fueron ¿Por qué te vas?, ese mismo, y Frente a Frente y Corazón de Poeta. Su carrera se convirtió, pues tuvo impacto en América Latina, en Europa, y fue un ícono del pop romántico en español. Y precisamente para hablar de Janet y de los grandes éxitos tenemos al experto de en Janet, don Paulo Ulloa. ¿Cómo están? Buenos días. Vieras que ahora sí me diste en el clavo. Sí. Janet canta esta canción, Y te vas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Es de José Luis Perales. Es de José Luis Perales. Y varias de las canciones que canta Janet son de José Luis Perales. ¿Te gusta Perales? Sí. Tengo que decir que José Luis Perales es mucho más prolífico como compositor que como cantautor. Bueno, fue un inicio mucho más prolífero como compositor, y luego, cuando después de Celos de mi guitarra, obtiene y le da el gusto al canto, y por lo tanto empieza a cantar absolutamente todo lo que escribe. Pero sí es mucho más, antes de Celos de mi guitarra, es
es mucho más compositor. Y él se ve a sí mismo como escritor incluso, porque tiene incluso obras escritas y tiene cientos de canciones escritas, José Luis Perales. Muchísimas, incluso uno de los recientes discos que sacó era solo esa recopilación de esos éxitos como este, que los versionó y después los cantó él mismo. Si no han escuchado Manuelita, la tortuga de Peguajó, escúchenla. Es una canción muy tierna. Muy de José Luis Perales. Muy, muy tierna. También hay él. Ajá. Qué linda Manuelita. No, para mí es el mejor. Sí. Ya ahí no tengo ni más ni menos. Experto José Luis Perales. José Luis Perales. ¿Qué tenemos, don Paulo, hoy? ¿Qué viene hoy? Bueno, desgraciadamente vamos a caer en la realidad porque, bueno, la Policía de Control de Drogas desarticuló este jueves una de las células, tal vez la célula más cercana a este hombre llamado alias Diablo. Estaba trabajando, vendiendo drogas cerca de escuelas y colegios en Río Jiménez, en Guásimo. Así que es un golpe importante que da la Policía de Control de Drogas. También vamos a hablar sobre lo que está pasando con Milton, que ya se está alejando cada vez más de la Florida, pero ha dejado una estela de destrucción muy fuerte en la Florida, y también esto ha activado una línea que tiene la Cruz Roja Costarricense para, si usted no tiene familiares allá en la Florida, bueno, pueda llamar y tener alguna noticia sobre el paradero de sus familiares. Un punto muy importante. También hoy hubo una inspección en Tara de Cartago a la que asistieron varios diputados y el ministro de Obras Públicas y Transportes, y se le cuestionó al ministro de Obras Públicas y Transportes por qué no se dará prioridad al cuarto nivel. Recordemos que esta intersección de La Lima, más que de Tara, la de La Lima, iba a tener 4 niveles. Sí. Bueno, el cuarto nivel, según el MOP, no sería necesario hasta dentro de 14 años. Los diputados que asistieron cuestionaron un poco. Bueno, tendremos todos los detalles en pocos minutos, prácticamente en 4 minutos, tendremos todos los detalles sobre esta situación. Extra Noticias. En Extra Noticias. ¿Quién presenta hoy, don Paul? Hoy está Ana Lucía Zamora. Ana Lucía Zamora. Sí. Ok, perfecto. En la previa a su cumpleaños. Muy bien. Bueno, los esperamos, nada más no se muevan de 92.3 si nos están sintonizando por ahí. Si están en extraradiocr.com también quédense por ahí. Y si tienen un televisor cerca, lo pueden encender y poner Extra TV 42 para que sigan en sintonía con Extra Noticias. Sino en redes también. Sí, y si no en redes sociales también. Nos vamos, 11:26 de la mañana. Buen día. Chao. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.